Un fuerte abrazo a nuestro ponente el día de hoy, el doctor Lorenzo Córdoba Llanedo, a quien recibimos con muchísimo gusto, a quien le agradecemos enormemente que nos acompañe el día de hoy y desde luego será un placer escuchar todo lo que nos va a comentar. Pues tomemos nuestros lugares, muchísimas gracias, por favor, adelante. Y para dar inicio, el día de hoy, quisiera iniciar presentando a los compañeras y a los compañeros de los órganos de dirección de nuestro partido, del PRD Estado de México. Acá nos estamos organizando en el presidium, que nos faltan sillas, creo que ya quedó. Muy bien. Por favor, démosle un fuerte aplauso a nuestro presidente del partido, Arturo Piña. También agradezco la presencia de nuestro secretario general, Javier Rivera Escalona, de nuestro compañero Omar Ortega, quien es coordinador del grupo parlamentario, de René Martín Velázquez en la Secretaría de Asuntos Electorales y Política de Alianzas. Bienvenido también. Nos acompaña nuestra Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos, Xochitl Nayeli Limón Pintado. Nuestra compañera Claudia Reyes Montiel, quien es Secretaria de Planeación Estratégica y Organización Interna. Nuestra compañera Norma Julieta Bautista, quien es Secretaria de Comunicación Política. También en la Secretaría de Igualdad de Género, nuestra compañera Viridiana Fuentes Cruz. Nuestra compañera Erika Peralta Díaz, Secretaria de Agendas de Derechos Humanos y de la Diversidad Sexual. Y nuestro secretario Óscar Amil Moreno Lojero, quien está en la Secretaría de Juventud, Educación, Ciencia, Tecnología y Agendas Sustentables. Desde luego también agradezco la presencia de los integrantes de la Comisión Política, Héctor Miguel Bautista López, Germán Juan Olvera, Tito Maya de la Cruz y nuestro compañero Ramón Montalvo Hernández. Agradezco a nuestra representante en el Instituto Electoral del Estado de México, nuestra compañera Araceli Casasola, a los integrantes de la mesa directiva del Consejo Estatal, nuestro presidente Federico Aguilar, nuestra compañera Surizadae Roby Rodríguez, quien es vicepresidenta de la mesa, de este lado, y también nuestro compañero secretario Sergio Daniel Morales Casasola. Desde luego no puedo omitir agradecer a los integrantes del órgano de justicia intrapartidario, del órgano técnico electoral, del Instituto de Formación Política, nuestra compañera en la representación de mujeres, y a todos nuestros líderes y dirigentes municipales que nos acompañan, presidentes, síndicos y regidores. Para dar inicio, quiero pedirle a nuestro presidente Arturo Piña que nos acompañe, por favor, al templete para que nos regale las palabras de bienvenida. Muchas gracias, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Nos vemos como de apagados, una conferencia que no se pudo concretar, hoy nos tiene como que un poco apagados. Doctor, nuevamente saludarte con mucho afecto, bienvenido al Estado de México, bienvenido a la casa de todos los periodistas y los no periodistas, siéntete entre amigos, en familia, en confianza.
y decirte que nos da muchísimo gusto a nombre de que somos parte de esta gestión estatal ejecutiva, de nuestro corredor de diputados, de nuestra diputada Araceli, pero lo más importante, a nombre de cada compañero, cada compañera de diferentes puntos del Estado de México, hacen acto de presencia, porque, pues, ¿qué puedo decir? No me toca a mí dar currícula, no me toca a mí dar datos interesantes, porque la ponencia se llevaría todo el tiempo que implicaría hablar de su trayectoria, pero ha sido un digno representante, muy digno representante, después de haber concluido su participación en el INE. Ha sido de los críticos, de veras, pero críticos con causa y con conocimiento. Y eso, por supuesto, que nos motiva muchísimo, porque seguro estoy que muchos compañeros y compañeras venimos a escucharte, a saludarte, pero a aprender muchísimo. Hemos iniciado con la directiva un ciclo de conferencias que hemos denominado la coyuntura política hoy. Ya tú sabes quiénes están antecedidos, y qué mejor que retomar justamente este ciclo con tu presencia. ¿Te parece que hoy que estuvimos previo al evento charlando contigo, podríamos estar una semana dialogando sobre muchísimos temas, y te aseguro que los compañeros y compañeras no estarían con la intención de dejarte ir, pero tú eres el ponente, tú eres quien tiene que atraer la atención. Nosotros damos la bienvenida a nombre de todos presentes a este espacio que de verdad se ha convertido en un momento de diálogo, de comunicación, de intercambio de ideas, y gente como tú, con tu trayectoria, con tu presencia, nos fortalece y también nos motiva, porque tú lo dijiste hace un momento, entre tantas coyunturas y toda la maquinaria electoral que hoy está en contra, nosotros somos de oposición, mantener el registro en el Estado de México fue un gran mérito, fue un gran logro, y eso nos compromete, porque tenemos que no solamente ir por el porcentaje que nos piden para conservar el registro. Obviamente tenemos que trabajar todos los días para que el PRD siga siendo ese referente y sea el de Domex la catapulta para un partido nacional que aportó mucho a la izquierda, pero lo más importante, que aportó mucho a la sociedad. Así que bienvenido, doctor, estás en tu casa, este es el espacio en el que todos, por supuesto, que se sienten vigilados, pero ustedes ya, estos escenarios los tienen, pero súper dominados. No creo que los compañeros se puedan causar en ella ni nerviosismo. Bienvenido, y con toda la confianza estamos atentos a tu participación. Muchísimas gracias. Quiero agradecer la presencia del doctor Lorenzo Córdoba Vianello, a quien nos alegró muchísimo que haya aceptado nuestra invitación para acompañarnos esta mañana a la ponencia sobre el retroceso democrático en México. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en investigación en teoría política, es docente en la máxima casa de estudios, también investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, desde luego consejero presidente en el Instituto Nacional Electoral, también en el IFE, durante 9 años, del 2014 al 2023, y pues autor de varias obras, artículos, columnista, ponente en medios de comunicación de cadena nacional, y seguramente estaré diciendo muchísimas cosas más. Pero sin más que agregar, doy el uso de la voz, nuestro ponente, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un verdadero privilegio estar aquí en el PRD. Gracias a toda la dirigencia estatal por la gentil invitación. Gracias, Frida, por la generosa presentación. Y sin más, voy a lo que nos ocupa el día de hoy, es decir, hablar del estado de nuestra democracia y lo que está ocurriendo, un proceso de retroceso democrático en clave autoritaria que debería preocuparnos y que debe ser objeto de análisis, de reflexión, pero sobre todo de fundamento para la acción de partidos y de militantes de partidos que, como en el PRD, han sido protagonistas del proceso de transición democrática, no solamente empujando los cambios, sino también operándolos a través de los consensos y de la participación a través de elecciones y en muchos
aspectos de este proceso. Yo he preparado una presentación, es una presentación bastante larga, así que esta presentación la dejo aquí, por favor, distribúyanla, es de ustedes. Así que algunos puntos procuraré obviarlos en cuestión del tiempo, tratando de maximizar al final de mi presentación el espacio de preguntas y respuestas. Hay un momento en el que voy a tener que salir corriendo, así que a lo mejor suele haber o jitomates, caso en el cual sale corriendo a propósito, o fotos. Así que vuelvan a invitar y nos tomamos las fotos en otra ocasión, porque prefiero, insisto, aprovechar el espacio que tenemos hoy a disposición precisamente para tener este diálogo, este intercambio de opiniones. Me importa mucho escuchar sus preguntas y sus comentarios al final. Yo voy avanzando, insisto, en ocasiones un poco más rápido, pero la presentación creo que se explica en muchos sentidos por sí sola. Si me ayudan con... Perfecto, gracias. Bueno, lo primero que quiero hablar es, digamos, una situación muy breve, situación de contexto. Vamos a lo siguiente. El problema de la crisis democrática no es un problema solo en México, es un problema que está abarcando al mundo, es un objeto de reflexión global. Creo que así como en algún momento hubo quienes, muchos, desde la ciencia política y desde el derecho, reflexionaron sobre la sobre la transición a la democracia, sobre los procesos de transición a la democracia, hoy estamos viviendo un generalizado análisis que hablan de cómo las democracias en el mundo, incluso no solamente en los jóvenes países, los países de democracias recientes como el nuestro, sino incluso aquellos de democracias añejas como los Estados Unidos o muchos países europeos, están viviendo un proceso de regresión democrática y un proceso de resurgimiento de fenómenos autoritarios. Creo que, insisto, la democracia hoy no goza de su mejor momento y el caso mexicano está inscrito en esta problemática global. ¿Cuáles son las razones que explican en mayor o en menor medida, en algunos casos de manera más intensa que en otros, pero en todo caso fenómenos, insisto, globales que explican este proceso de crisis democrática? Yo identifico 5, puede haber muchos más, pero 5 fundamentalmente. El primero es el descontento de amplias franjas de la sociedad con la incapacidad que han venido teniendo los gobiernos democráticamente electos para resolver problemas estructurales de nuestros tiempos, problemas sociales graves que están generando esta inconformidad con la política, pero sobre todo con la política democrática, y que está sirviendo de pretexto a expresiones populistas y autoritarias para decir, aquí estoy yo y yo le resuelvo los problemas. ¿Cuáles son esos problemas? La pobreza, la dilagante pobreza que no ha sido resuelta, que en algunos casos, como en Estados Unidos, está incrementando su índice, la desigualdad oceánica que define nuestras sociedades. Nunca antes en la historia de la humanidad se había generado tanta riqueza y nunca antes en la historia de la humanidad nuestras sociedades habían sido tan desiguales. El problema de la corrupción, de la impunidad y en algunos casos, como el nuestro, el problema de la violencia y de la inseguridad. Segunda razón, hay un proceso de desinstitucionalización que ha traído una crisis de credibilidad con las instituciones estrictamente democráticas. Dos instituciones que son fundamentales para la existencia de una democracia, partidos políticos y parlamentos, hoy son de las instituciones que gozan del mayor descrédito en los países democráticos. Y esto trae como consecuencia que la crisis de los partidos se traduzca en fenómenos de personalización de la política, liderazgos carismáticos que importan más que los partidos y que utilizan a los partidos como vehículos para esos liderazgos autoritarios y personalistas, por un lado, y por el otro lado la crisis de los parlamentos se traduce en automático en una tendencia al reforzamiento de los ejecutivos. Ahí está Trump con órdenes ejecutivas, ahí están los presidentes. Pienso en algún país, no sé, en donde algún presidente le dice al Congreso, ahí les va la iniciativa, no le mueva ni una coma, y en el Congreso no le mueven ni una coma, entre otros. Tercer problema, digámoslo así, todo el nuevo contexto comunicacional. La mentira siempre ha existido y siempre ha acompañado a la política desde la antigüedad, pero la irrupción de las redes sociales, de la Internet, ha generado lo que algunos llaman una época de posverdad, en donde las mentiras se convierten en realidades alternativas que acaban siendo creídas por muchísima gente, y discutir con otros datos es imposible, o sienta bases imposibles para poder tener un diálogo y una construcción de acuerdos democráticos. Luego está la polarización, que tampoco es nueva. La polarización ha existido y es más, ustedes como partido político lo saben, cada vez que hay una elección es natural que las tendencias políticas se polaricen.
Las campañas electorales son los espacios institucionales para procesar en una democracia esa polarización. El problema que estamos teniendo es que esa polarización está siendo aderezada por altas dosis del que yo considero es el valor antidemocrático por excelencia, que es la intolerancia. Cuando polarización e intolerancia se juntan, al de enfrente ya no lo ves como un adversario al que le reconoces legitimidad a pesar de tus diferencias, lo ves como un enemigo al que se le combate. Y el discurso del pueblo y los enemigos del pueblo es el mejor ejemplo de esta peligrosa polarización que acaba erosionando la democracia. Y finalmente, el acoso desde el poder de los órganos de control. El discurso en contra de los poderes judiciales, en contra de los órganos electorales que tienen que arbitrar las elecciones, en contra de cualquier mecanismo que sirve de contrapeso al ejercicio arbitrario del poder, es parte, digámoslo así, de las problemáticas que hoy tienen a la democracia en crisis. Ese es el contexto, no es nada alentador, pero es un contexto global y hay que tomar en cuenta que el caso de México no es un caso aislado, es un caso que reproduce muchos fenómenos y, por cierto, el libreto que en muchos otros países ya se ha venido instrumentando. Segundo punto, ¿estamos viendo un cambio de régimen o no? Cuando hablamos de cambio de régimen, significa el cambio de una serie de estructuras constitucionales y políticas que se ha dado a una sociedad para procesar la convivencia pacífica de quienes la integramos. En la teoría política, cambio de régimen significa cuando se cambia de una forma de gobierno a otra. La forma de gobierno que tardamos mucho en construir, y que por cierto es esporádica, como diré en un minuto más a lo largo de esta historia, es lo que se conoce como democracia constitucional. ¿Qué significa una democracia constitucional? La existencia al menos de 4 elementos. Primero, de Estado de Derecho. 2, que exista una división de poderes para que el poder se contrapese y no existe y se impida el abuso del poder, producto de la concentración del mismo. 3, que los gobernantes y los representantes populares sean electos mediante elecciones libres y auténticas. Y 4, que la representación sea democrática, la representación política sea democrática, es decir, que quienes toman las decisiones que nos obligan a todos sean representantes efectivamente y reflejen la diversidad política que existe en una sociedad. Bueno, vamos punto por punto. ¿Qué significa Estado de Derecho? En pocas palabras, significa la subordinación del poder a la ley. Significa la solución que la modernidad le ha dado al viejo dilema aristotélico del dilema entre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes. ¿Entre qué importa, qué prevalece, la ley o la voluntad de quien gobierna? Bueno, el Estado de Derecho es la apuesta histórica por decir la voluntad de quien gobierna está subordinada a lo que establezcan las leyes. Nadie por encima de la ley. Es decir, todo lo contrario a no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Segundo, y que esto se expresa en el principio de legalidad, división de poderes. A ver, no digo nada que no hayan dicho Locke y Montesquieu, que son los creadores de esta lógica moderna. La división de poderes es una técnica de limitación del poder. La división de poderes se hizo para evitar que el poder se abuse en su ejercicio. Y la única manera, la manera más, digamos, históricamente mejor probada de controlar el poder es que las funciones del Estado no estén concentradas en unas manos, sino que existan distintos órganos independientes y autónomos entre sí, que pueden tener coincidencias, pero que son distintos, que producen que el poder no se abuse, que del poder no se abuse. Hoy me parece, lo voy adelantando, que tenemos una división de poderes en el papel como ocurrió durante muchas épocas. Es decir, un Congreso que renuncia a ser un revisor de las iniciativas que manda el gobierno y que se convierte y que renuncia a su función de control político de la acción de gobierno, pues es un poder que claudica a esa lógica de contrapeso. Un poder judicial, pues es grave lo que ha ocurrido, que se convierte, como dicen algunas ministras sedicentes del pueblo, no estoy aquí para respaldar lo que los ciudadanos votaron en las elecciones. Perdóname, tú estás ahí para justamente controlar que quienes fueron votados por el voto popular hagan algo contrario a lo que dice la ley, no para interpretar al día modo de gobernante. Bueno, esa es la lógica de la división de poderes. Elecciones libres y auténticas. Bueno, elecciones libres y auténticas no son cualquiera elecciones. Las elecciones del 1 de junio pasado no fueron elecciones libres y auténticas por muchas razones. ¿Qué significa que haya una elección, que una elección sea democrática y por lo tanto sea libre y auténtica y sustente un Estado de Derecho? Bueno, primero que haya sufragio universal, que todos puedan votar, tengan el derecho de votar sin distinciones, que tengan que el peso de los votos sea igual, etc.
Segundo, que haya certeza, que todo el mundo sepa que cómo, no qué resultados va a haber. Es la única incertidumbre que aceptan unas elecciones libres y auténticas. Pero sí que todo el mundo sepa los procesos. ¿Qué pasó en las elecciones del 1 de junio? Nadie sabía quién demonios iba siquiera a contar los votos. Que exista autonomía e independencia de quienes son los responsables de organizar las elecciones, de modo tal que esa organización no esté sesgada en favor de alguna fuerza política, e independencia respecto de los poderes públicos. Que exista, decía, el voto libre, es decir, que exista el mecanismo de información, que sepas que estás votando. Si alguno de ustedes votó en las elecciones judiciales, pues que me explique si realmente votó por quien quería votar. Es más, que alguien me diga si realmente sabía por quién estaba votando. Claro, si dejamos de lado los acordeones, porque con los acordeones es más votó, pero nadie sabía quién demonios era lo que estaban los acordeones. Es decir, competencia equitativa, que existen condiciones de equidad, que la competencia es entre partidos y candidatos, no entre la oposición y el gobierno. Que existe un principio de legalidad, que las reglas se cumplan durante el proceso electoral, y finalmente, no que las reglas se vayan inventando y cambiando en el camino, como ocurrió en las últimas elecciones. Y por último, por ejemplo, que la Constitución diga que los gobernantes no pueden intervenir en los procesos electorales y al final las autoridades electorales avalan la intervención porque no pasó nada, como ocurrió el año pasado. Y finalmente, que las reglas del juego sean producto del consenso. Finalmente, un Estado constitucional, una democracia constitucional, implica una representación democrática. Y representación democrática significa no cualquier tipo de representación, sino que los órganos representativos reflejen del mejor modo posible la diversidad política que existe en una sociedad y que se expresa en las elecciones. Para decir en otras palabras, cuando un partido tiene, no sé, el 54% de los votos y tiene el 74% de la representación, aquí hay un problema y el Estado de Derecho se merma, se ve vulnerado, porque la representación política no es que no exista, sino que no es democrática en la medida en la que no refleja lo que realmente se expresa en las urnas. Bueno, esto es lo que significa el Estado, la democracia constitucional. Algo muy extraño entre nosotros, Digo, y no me voy a los textos constitucionales, porque si esas nos vamos, desde 1824 México ha sido una democracia constitucional, a veces centralista, a veces federalista, pero democracia constitucional. Siempre se estableció la elección de los funcionarios públicos, siempre se estableció la división de poderes, siempre se estableció el principio de legalidad, al menos en el papel, ¿no? Es decir, democracia constitucional hemos tenido formalmente desde que nacimos, pero en los hechos, la verdad, la democracia constitucional es algo muy extraño entre nosotros. En más de 200 años de historia, México ha vivido casi siempre a la sombra de regímenes autoritarios, más allá de lo que diga la Constitución. ¿Cuándo hemos tenido verdaderamente momentos de vida democrática? Muy poquitos, si acaso 3 veces a lo largo de nuestra historia. El primero, luego de la restauración, de la derrota del Segundo Imperio y de la restauración democrática, es decir, no cuando Juárez llegó al gobierno, porque Juárez gobernó 10 años con poder de elección y sin haber sido electo, porque entró como ministro de la Corte, quien ocupaba la vacancia de la presidencia. No estoy hablando mal de Juárez, nada más estoy diciendo lo que es la historia, punto. Digo, la historia de la veras, no la de los libros de texto gráfico, pero eso es otra historia. Cuando Juárez derrota al Segundo Imperio, convoca elecciones, es electo, después será reelecto, pero salvo, después viene el plan de Tultepec, el golpe de estado de Díaz, y se nos acabó la democracia. Tuvimos escasos 9 años de vida democrática en la segunda mitad del siglo pasado. Después viene la dictadura, después viene la Revolución Mexicana y vienen los 13 meses, 14 meses de gobierno de Madero, segundo momento. Y después viene la larga noche autoritaria que deriva del régimen constitucional, del régimen postrevolucionario, de la que salimos apenas a mediados, hace poquitito, hace unos 30 años, a mediados de la década de los 90. Y ese periodo se acabó o no se acabó. Bueno, hoy estamos viendo o no, pues pareció de otra manera, una transición al autoritarismo. Bueno, yo creo que hoy hay muchos elementos para poder decir que esos 4 pilares sobre los que sustenta la democracia constitucional, por decirlo menos, hoy están en crisis y no es que están ya prácticamente anulados. Cuando estamos hablando de Estado de Derecho, primero de los pilares, bueno, el desprecio por el valor de la ley es inédito, al grado de que, insisto, se ha vuelto célebre el discurso de no me vengan con que la ley es la ley. Hoy tenemos que la Constitución ha sido apropiada como si fuera propiedad privada por una mayoría artificialmente construida que volvió a la Constitución
su cuaderno en el que se raya, tacha, pone, quita lo que se quiere, sin consultar a los demás. La Constitución dejó de ser ese pacto político en el que de alguna manera todas las fuerzas políticas se ven verificados. Ese paraguas que nos identifica a todos como mexicanos a pesar de nuestras distintas posturas políticas. Hoy la Constitución es lo que quiere una de las fuerzas políticas en el tablero. Sí, la mayoritaria, pero no la única. Y muchos elementos más. La reforma judicial le dio al traste con uno de los elementos básicos de control. No, regresame, perdón. Segundo punto, división de poderes. Bueno, ya me dirán ustedes si tenemos división de poderes. Más ahora con un poder judicial completamente cooptado, digámoslo así, por una fuerza política. El legislativo como contrapeso político del poder ejecutivo desde hace rato está diluido. O sea, de veras, aquí no le movamos una coma a lo que dice el compañero o compañera presidenta, es lo de hoy. Las discusiones en el legislativo, es más, si se quiere, no estoy dando ideas, pero los legislativos realmente se volvieron espacios intrascendentes para la vida democrática. El poder legislativo es una oficialidad y parte de la voluntad presidencial, pues hoy es todavía peor. Es más, hoy hay una, al menos antes se simulaba, vamos a discutir, y nos escuchamos, y había debates intensísimos. Hoy es diálogo de sordos. Es más, algunos congresos locales, como pasó con la reforma judicial, echaron competencias, carreritas a ver quién aprobaba más rápido una reforma de escalado como la reforma del Poder Judicial. El Congreso de Oaxaca ganó esa competencia. Desde que se instaló el Congreso para dar cuenta de la iniciativa, dictamen, hasta que se aprobó pasaron 15 minutos. Eso no es un legislativo. Elecciones libres, pues ya me dirán ustedes. Pues las condiciones de elecciones libres, una de las cuales era el que da la competencia, eso es cosa del pasado. Las elecciones del año pasado fueron las elecciones más inequitativas que hemos tenido, aunque los votos se hayan contado bien. Aunque las elecciones las ha organizado un servicio profesional del INE que sigue siendo garantía de que los procedimientos se van a cumplir. Pero el INE y el tribunal claudicaron de su rol de árbitros imparciales de la competencia y hoy, vean nada más en lo que el Tribunal Electoral ha convertido un tema delicadísimo como los procedimientos de violencia política de género, pues son mecanismos de censura, de sanción política al servicio del poder. Es decir, la equidad es cosa del pasado. Y finalmente la representación, pues bueno, está en riesgo. El plan A planteaba una dramática cambio en la representación política, pura representación proporcional, pero construida de tal manera, bueno, Pablo Gómez es el que es autor de esa iniciativa, con Horacio Duarte, Pablo Gómez sabe la historia, y sí, fue por representación proporcional pura, pero construida de tal manera que beneficiaba a los partidos mayoritarios porque fragmentaba todo. 32 circunscripciones en lugar de 5 o 1. Y luego, bueno, pues el plan B fue legal, no podía tocar algo que está en la Constitución. El plan C planteaba ahí sí desaparecer la representación proporcional y a nacionalidades de primera minoría. Y el plan D, la iniciativa de Claudia Sheinbaum, pues quién sabe cómo venga, pero ya dijo que quiere desaparecer la representación proporcional para darle solamente representación a las primeras minorías. En fin, viendo este escenario ya me dirán ustedes si no estamos viendo un cambio de régimen. Y si el nuestro no, con muchas dudas, o más bien, realmente puede seguirse llamando una democracia constitucional. Yo creo que estamos viviendo, y esta es una de mis tesis, hay un libro que se publicará dentro de poco, no le va a gustar a muchos, supongo, ¿no?, que es llamado El Retorno del Péndulo, y que implica que así como vivimos, como decía, en los años 90, una transición a la democracia, hoy estamos viendo una transición al autoritarismo. ¿Por qué sostengo este punto? Bueno, la transición a la democracia pasó por 4 grandes ejes. Hay muchos otros ámbitos que implicó el cambio democrático, pero 4 fueron los pilares fundamentales sobre los que operó esta transición lenta, gradual y paulatina que arrancó en 1977 con la reforma política de Reyes Herodes y poco a poco se articularon muchas reformas electorales y de muchos otros cambios electorales constitucionales. Pero son 4 esos ejes. Primer eje. El proceso de transición a la democracia pasó por el reconocimiento del pluralismo político y en ese sentido la inclusión de fuerzas que habían estado excluidas hasta entonces, y por otro lado de cambios en el sistema electoral que permitieron que esa pluralidad que poco a poco iba creciendo y potenciándose se reflejara ahí en donde se toman las decisiones, en los congresos, el federal y los locales. Es decir, el primer pilar de la democratización fue justamente una de las características del Estado de Derecho, construir eso.
que la representación política reflejara lo que realmente existe en el cuerpo electoral, es decir, la diversidad de opiniones y puntos de vista que existe en eso que llamamos pueblo, que no es homogéneo como algunos pretenden, y que luego se levantan en la mañana diciendo, ayer hablé con el pueblo y ¿saben qué me dijo el pueblo? Yo les vengo a decir que quiere el pueblo. No, perdónenme, yo también soy pueblo y yo acepto que alguien, aunque sea mi presidente, diga que quiero yo. Para eso me basto yo, me sobra. Segundo pilar. El proceso de transición de la democracia pasó por construir un nuevo sistema electoral, reinventar las instituciones, los procedimientos, las reglas, para permitir que tuviéramos, no elecciones, porque elecciones nunca dejamos de tener. Es más, las elecciones durante todo el siglo pasado fueron un engranaje fundamental de renovación del poder autoritario que se había construido en el régimen postrevolucionario. No, tengamos elecciones auténticas, y para eso se crearon órganos autónomos, se crearon comisiones de equidad, se crearon nuevas reglas, se crearon procedimientos de vigilancia, se judicializó la disputa política para que se resolviera conforme a reglas y procedimientos y no conforme a arreglos políticos nada más. Tercer pilar, la creación de un poder judicial independiente, autónomo y que fungiera realmente como un contrapeso jurídico al poder político. Y esto ocurrió a través de una reforma, la de 94, que hace de la Suprema Corte de Justicia un auténtico tribunal constitucional que a través de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales puede resolver no solo las disputas entre los poderes del Estado, sino además puede eventualmente vigilar que las decisiones que afectan a todos, las decisiones generales, de los poderes políticos, Congreso y Ejecutivo, se ajustaran a lo que dice la Constitución. Se convierte en un auténtico garante de la Constitución. López Obrador decía, es que yo soy el garante de la Constitución. No, usted no es el garante de la Constitución, el garante de la Constitución es el poder judicial. Así ocurre en los estados, en las democracias constitucionales. Segundo, una reforma en 2011 que cambia radicalmente los derechos humanos y hace del poder judicial un garante de los derechos frente a los abusos del poder, no un garante como algunas ministras hoy electas pretenden ser el poder judicial del poder frente a los derechos. Y tercero, una reforma, también en 2011, que radicalmente transformó el juicio de amparo y que, déjenme decir, así lo democratizó. Porque antes el amparo solamente generaba efectos para quien lo pedía y era tan caro, tan técnicamente sofisticado el amparo que no era un mecanismo de protección de derechos al alcance de todos, sino solamente de algunas minorías, con lo que al final el amparo, tienen razón quienes lo critican en este sentido, en muchos aspectos fue un auténtico mecanismo de protección de privilegios, no de derechos. Bueno, si no todos pueden acceder al amparo, pues que los efectos de quienes logran ganar un amparo no sean solamente para él, sino para todos. Y eso se logró poco a poco con la reforma del 2011. Justo algo que la reforma de noviembre del año pasado echó para atrás. Ahora el amparo, regresamos 170 años al juicio de amparo de Mariano Otero, como en 1847. El juicio de amparo solamente protege a quien lo pide, a nadie más. No vaya a ser, imagínate. Bueno, cuarto, la creación de los órganos autónomos. Todos los órganos autónomos que nacieron desde principios de los años 90, todos nacieron ejerciendo funciones que antes tenía la presidencia, que tenía el gobierno. ¿Quién era el responsable de dirigir la política inflacionaria y cambiaria del país? El Banco de México, que era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, no un órgano autónomo. ¿Quién era el responsable de organizar las elecciones en el país? La Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Federal Electoral, la CFE de Bartlett, que no es la CFE que luego tuvo otra vez Bartlett. Le gustaron las cifras al licenciado Bartlett, ¿no? Pero hablo de la Comisión Federal Electoral, no de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y no el IFE, y luego el INE. ¿Quién era el responsable de entregar la información que solicitaron los ciudadanos? Las propias dependencias del gobierno, no el INAI. ¿Quién es el responsable de vigilar la competencia económica y la política antimonopolio? Que no existieran monopolios, la Secretaría de Economía o la equivalente, no la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Quién es el responsable de entregar las concesiones de radio y televisión y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no el IFT, y así sucesivamente. Todos los órganos autónomos nacieron quitándole funciones al presidente. Porque parte del proceso de democratización fue dejar atrás el hiperpresidencialismo que teníamos y la única manera de hacerla quitándole funciones y dándoselas a otros órganos que ahora fungían como contrapesos de los poderes públicos o también de los privados. Decía López Obrador, es que todo lo que hacen los órganos autónomos los puede hacer el gobierno.
Pues claro, de hecho antes lo hacían, y ahora también. Esos son los 4 ejes. El plan C, más allá de que traía de todo el plan C, de llevar a la Constitución la protección de los derechos de los animales, pues está bien. Prohibir el uso de los bateadores. Miren, no se acaba una sociedad porque se prohíban los usos de los bateadores. Pero si se acaba una sociedad democrática si desmantelas el poder oficial, si se acaba una sociedad democrática si desmantelas a los órganos autónomos, si se acaba una sociedad democrática si le hacen la torre a la representación de la pluralidad política, y si se acaba una sociedad democrática si las elecciones ya no son organizadas por órganos autónomos. Y eso estaba contenido en el plan C. De hecho, vamos adelante, pues el plan C ya lleva 3 de 5 grandes objetivos graves para la democracia constitucional concretados. 1, la reforma judicial. Hoy lo vemos ya. Los jueces son jueces que deben su cargo morir y al partido del gobierno, porque si no estás en los alcordones, no estás en el cargo, así de sencillo. No lo digo yo, lo dijo el INE. Es el INE. ¿No? Segundo, la desaparición de los órganos autónomos ya se concretó, no de todos, es cierto. Los que ya están dominados y controlados, pues ¿para qué los cambian? ¿Para qué cambias a la CNDH? Que desde que llegó la actual titular se ha convertido en un órgano de propaganda del gobierno y no de defensa de los derechos, ¿no? No es uno de los pilares de la transición, pero toda sociedad democrática implica pues, que la seguridad pública sea una responsabilidad civil y no militar. Y el plan C trajo consigo la plena militarización de la seguridad pública, la total militarización de la seguridad pública. Hoy todos los responsables de la seguridad pública tienen fuero militar, no fuero civil. Y faltan 2 cosas, pero no coman ansias, ahí viene la reforma electoral. Falta justamente la sobrerepresentación. En el plan C se planteaba eliminar la RP, la representación proporcional, y eliminar a los senadores de minoría. Ahí no se alcanza a ver, pero hago un pequeño ejercicio. ¿Qué habría pasado si el año pasado, en las elecciones del año pasado, con esos resultados, no estoy inventando nada, el plan C ya hubiera estado vigente en materia electoral? Pues que de 300 diputaciones en el ámbito federal de mayoría relativa, porque nada más habría esas, de las 300, 256 serían de Morena y de sus aliados. Nos quejamos porque con el 54% de los votos, hoy tiene 74%, pues habrían tenido 84%, 10 puntos más. Y en el Senado, peor. Porque como en el Senado desaparece la lista de RP y también las senadurías de primera minoría, así lo decía el plan C, habrá que ver qué plantea Sheinbaum. De los 64 senadores que habrían quedado, 60 serían de Morena, del PT y del PRD. 60. Es decir, con el 55% de los votos, tendrían el 94% de la Cámara Alta. ¿Eso es democrático? Dejo la pregunta. Además, todo eso está ocurriendo en un contexto muy complicado, que tiene a la oposición, y lo digo con mucho afecto y respeto a toda la oposición pasada. Estamos viviendo en un momento de una cuestión social, y yo no he escuchado, más allá de los discursos internos, no he escuchado que la oposición haya hecho un mea culpa, sobre todo la oposición que gobernó en su momento, que hoy es oposición pero que gobernó, producto de las condiciones democráticas, que haya hecho un mea culpa respecto a los errores cometidos en el pasado. A ver, perdón, los gobiernos democráticamente electos fueron incapaces de resolver el problema de pobreza y desigualdad, Y eso es la carne, el combustible de los discursos demagógicos que hoy gobiernan. Que estoy convencido tienen un único propósito: utilizar la cuestión social para construir clientelas políticas, no para resolver la desigualdad ni la pobreza. Segundo, lo que decía, la oposición disminuida el PRI. Lo que está pasando en los principales partidos de oposición, los partidos de oposición a nivel nacional, los que fueron partidos gobernantes en su momento, para el PRI es preocupante. ¿Qué pasa en un sistema democrático, en una democracia normal, comillas? Pues un partido que pierde unas elecciones implica que el presidente del partido el día después renuncia, pide una disculpa, le desea suerte a su sucesor y se va. No, acá no, los que perdieron se entronizan. O sea, aquí hay un problema. Un ambiente proclive, le encanta el discurso populista, pues ahí está, ¿no? Los niveles de aceptación. Las políticas públicas del actual presidente, del actual gobierno, todas están reprobadas, todas tienen menos del 50% de aprobación, todas, salvo los programas sociales. Pero la popularidad pues, está disminuyendo, pero está en niveles altísimos. Bueno, ahí hay algo, y el discurso cuenta.
Y finalmente la polarización e intolerancia que sigue estando ahí. El discurso de amigos y enemigos es verdaderamente preocupante. Dicho todo lo anterior, pues todo esto sustenta lo que yo creo es una transición al autoritario. Viene la reforma electoral. Bueno, creo que esto es el asalto final, como decía, después de lo que expliqué, a la democracia constitucional. Es lo que falta. La reforma electoral todavía, del oficialismo, todavía no se conoce. ¿Para dónde van? Primero, los antecedentes. Conocemos el plan A, conocemos el plan B y conocemos el plan C. Todos eran consecuentes en una cosa: debilitar o capturar o debilitar gravemente las capacidades de los órganos electorales como árbitros de la contienda y subordinarlos a ser representantes, meros representantes de intereses políticos, por supuesto, del partido del gobierno. Segundo gran eje, debilitar el sistema de partidos. ¿Cómo? Pues bueno, mermando pues, las condiciones de financiamiento. Y yo no digo que no haya que discutir el financiamiento. Creo que esto igual no cae bien, pero no vine a caer bien. Creo que los montos de financiamiento tienen que repensarse, pero no como se ha venido haciendo. Porque hoy se está planteando la reducción así a rajatabla del financiamiento público a la mitad. Es más, el plan se planteaba quitar el financiamiento ordinario, no más durante las campañas, como ocurría hace 40 años, 50 años, no más. Y yo lo que digo es, a ver, creo que las disputas internas de los partidos políticos, entre otras cosas, se han agravado por la cantidad de recursos que los partidos tienen a su disposición y genera estos incentivos perversos. Dicho lo anterior, yo no estoy a favor de la reducción del financiamiento hacia a lo güey, como se diría en mi pueblo, ¿no? Yo describo técnicamente lo que significa, ¿no? Pero sí subrayo una cosa: la propuesta de reducir el financiamiento público a la mitad no es nueva. La primera vez que yo la escuché fue en 2007, 2008, por boca de César Nava, presidente del PAN, casualmente cuando el PAN gobernaba gobierno. Luego la volví a escuchar en boca de Enrique Ochoa, presidente del PRI. ¿Cuándo? Cuando el PRI era gobierno. Y la tercera vez que la volví a escuchar fue en boca de Tatiana Cloutier y de Mario Delgado, cuando eran coordinadores y vicecoordinadores de la bancada de Morena, cuando Morena era gobierno. Qué casualidad que el partido en el gobierno siempre quiere reducir el financiamiento público a los partidos, ¿verdad? No quisiera pensar mal y suponer que pues, el partido del gobierno siempre quiere que se quite el financiamiento público porque tiene respaldo del gobierno, ¿verdad? Y el tercer eje tiene que ver con la representación. El plan B desmantelaba el Instituto Nacional Electoral, eliminaba el Servicio Profesional Electoral, en fin. Eso es lo que sabemos de los antecedentes. Así que no, si esos son los antecedentes inmediatos, de 2022, el plan A, en septiembre, y de diciembre, el plan B. Por cierto, el plan A, recuerden, no tuvo los votos gracias a la respuesta del INE, por un lado, pero también a la movilización ciudadana que forzó a la oposición a votar en contra. Y no se tuvieron los votos para que pasara la reforma constitucional. El plan B sí prosperó, pero la Corte luchó abajo por inconstitucional. Y el plan C se pospuso. Es la última, lo que antes era la principal de los intereses, empezar por lo electoral, hoy se puso en la cola. Vamos por los otros, lo electoral es más difícil, es un hueso más duro de roer, y dejamos lo electoral al final, pero ya llegó la hora de lo electoral. Así que visto los antecedentes, ¿está bien? Visto los antecedentes, la cosa no pinta bien. Pero además la presidenta Sheinbaum ha presentado su iniciativa y ya dijo cuáles son los ejes sobre los que va a presentar, a construir su iniciativa de reforma electoral. 1, la reducción del costo de las elecciones. 2, la reducción del costo del INE. 3, la reducción del costo de los partidos. 4, la elección popular de las consejeras y consejeros del INE. Y 5, la eliminación de la ARP. Para sustituirlo, como decía, por un mecanismo que permita solo la representación de la primera minoría. Dicho todo eso, pues yo creo que es preocupante, porque se atenta justamente sobre los 3 grandes ejes que decía transitó la construcción de un sistema electoral democrático. Primero, la autonomía e independencia de los órganos electorales. Segundo, la equidad en las condiciones de la competencia electoral. Y tercero, un sistema de representación que permita el reflejo de la pluralidad política, no de las mayorías, sino de la pluralidad política, mayorías y minorías, es decir, todas las fuerzas políticas relevantes incluidas.
Ahora, ¿qué debería tener una reforma electoral? Esa es la carta Santa Claus. Digo, después de cómo hemos visto han aprobado desde que se construyeron esa mayoría artificial, esa super mayoría artificial e indebida, ha operado el oficialismo, pues es una planadora en la que, digamos, es un mero acto de cortesía, ¿no?, para que las oposiciones y los críticos puedan, pues, ir a llorar, no tener espacio para ir a llorar, los foros del Parlamento abierto, que no sirven para nada, porque al final del día se hace lo que la mayoría quiere y sin discutir si quiere, ¿no? Ahí están los 15 minutos del Congreso de Oaxaca como un buen ejemplo, y las aprobaciones de reformas constitucionales en cuestión de horas, cosa que no se había visto en ningún lado. Vaya, ni en el fascismo. En los años 20, las aprobaciones de las leyes del fascismo ocurrieron de manera tan atraviaria, tan apresurada y tan, digamos, vulgar como han venido ocurriendo los cambios del último año a la estructura constitucional del país. Sin embargo, yo digo que una reforma electoral debería tomar en cuenta lo siguiente: a quien más le conviene paradójicamente esto no es a las oposiciones, es al partido que gana elecciones, porque una reforma electoral que sea ilegítima desde su origen le va a representar un problema que gane elecciones. Y Morena es un partido mayoritario, es el partido mayoritario hoy en día, y va a seguir ganando elecciones probablemente. No va a ganar todo, porque nunca ha ganado todo, aunque ya lo quisieran, pero va a seguir ganando. Entonces, ¿por qué crearse este problema de origen? Pues por soberbios y por brutos. No hay otra explicación. Pero que él debería tener una reforma electoral, primero, que sea producto del mayor consenso posible. Lo dice Norberto Bobbio, las reglas en la democracia se impone la mayoría, sí, ya lo sé, decide la mayoría, sí, ya lo sé. Pero cuando hablamos de las reglas del juego, lo ideal es que todos aquellos que van a estar sometidos a las mismas, pues estén conformes con las reglas. Si no estás conforme con las reglas, si no estás conforme con el árbitro, ese partido va a salir mal. Porque quien pierda va a achacar justo a las reglas y al árbitro las condiciones de su derrota. Y más en un país como en México, en donde los que cuando pierden elecciones dicen perdimos, nos vemos en la próxima, son muy pocos. La palabra más fácil, la idea más fácil es fraude, ¿no? Ha pasado. La esquizofrenia es gruesísima. No quiero hablar de algún presidente de algún partido político, y no quiero decir nombres porque no quiero tampoco confrontarme a lo bruto, ¿no? Y no quiero decir que soy secretario de Educación, que en una misma elección dijo gran triunfo de nosotros, y en la misma elección, en el mismo día, en el otro lado, diciendo fraude, ¿no? Bueno, segundo, que sirva para mejorar su novedad, que sirva para mejorar lo que se tiene, porque si es para empeorarlo, pues mejor no le cambiemos las cosas, ¿no? Tercero, que se haga con información y diagnósticos adecuados. Si vamos a hacer una reforma con otros datos, cuesta mucho el INE, maestro, ¿y qué costaría no votar en papel seguridad? Porque eso cuesta mucho, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues nos generamos un boquete de legitimidad, etcétera, de confianza, bueno. 3, 4, que sea el resultado de una amplia discusión pública, porque es la discusión pública lo que te permite la construcción de los consensos, que le da legitimidad a la reforma. Y quinto, que los cambios se pongan a prueba en contextos de poco riesgo. Esto sobre todo está pensado con el plan B, que se iba a instrumentar por un cambio radical del sistema electoral en una elección presidencial. Bueno, si hoy hay un cambio, si hay cambios de aquí a mayo próximo, eso se aplicará en una elección intermedia de 2027, que no va a ser sencilla, porque la elección de 2027 se va a hacer con la elección de la mitad de los jueces, y son dos elecciones que no son compatibles entre sí, así que tenemos un problema. Bueno, frente a esto, pues yo formo parte del instituto que es producto de la lucha de izquierda, digámoslo así, y que desde 1989, después de las elecciones de 88, se construyó como una alternativa desde la academia, digamos desde el ámbito intelectual, para acompañar el proceso de transición. El Instituto de Estudios de la Transición Democrática, que el 13 de julio pasado presentó públicamente una propuesta de reforma electoral, es un planteamiento a propósito de la reforma electoral, y que ha generado un enorme debate público, y que nos ha valido a muchos numerosas menciones en las mañaneras, y no precisamente colocándonos como, digamos, defensores del sistema democrático, sino como los enemigos del pueblo. Pero eso es, ya a estas alturas, el día en que se hable de mí bien en una mañanera, me voy a preocupar gravemente. Voy a revisar seriamente lo que he hecho y lo que he dicho. Pero bueno, más allá de eso y de las bromas, ¿cuáles son los ejes de esta propuesta del ITD? Probablemente la conozcan, está en línea, en fin. Uno,
que si hay una reforma electoral, como lo mencionaba hace un momento, sea producto del más amplio consenso posible. Y que se vale la pena hacer todos los esfuerzos necesarios para generar ese consenso, incluir los distintos puntos de vista, atender las preocupaciones y construir juntos la reforma electoral. Segundo, una aspiración de proporcionalidad entre votos y escaños. Tercero, la automantener y reforzar la autonomía de las autoridades electorales. Y cuarto, generar condiciones, preservar las condiciones, es más, mejorar las condiciones de equidad en la competencia. Sobre esos 4 ejes hemos planteado lo siguiente. Respecto del consenso, no digo mucho más, pues ya decía, la legitimidad de las elecciones en el futuro depende del consenso. Segundo, recordemos que la transición en México, como decía, fue una transición pactada, acordada. Segundo, maximizar la proporcionalidad. Hay muchas maneras de hacerlo. Hoy se presentó y me desperté con una, yo leí en la mañana escribo de eso en el Universal, con una sorprendente, espero que, no sé si sea una carta de renuncia a Morena, pero una sorprendente publicación del diputado Ricardo Monreal, en el que frente al planteamiento de la presidenta de eliminar la representación proporcional y sustituirla por un mecanismo de mayoría, él reivindica la importancia de la representación proporcional, aunque dice, bueno, mejorémosla, démosle más peso al elector y menos a las dirigencias partidistas, y por lo tanto vamos a un sistema de representación proporcional, no como el que tenemos actualmente de listas cerradas, en donde los partidos registran las listas en un orden de prelación que es inmodificable, el que va en el número 1 va en el 1 y en el que va en el 40 pues no llega, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y cambiémoslo por un sistema, exploremos, o de listas no bloqueadas, o semiabiertas, o de plano de listas abiertas, en donde los partidos presenten, en el primer caso, la lista de las candidaturas, pero el orden lo deciden los electores con su voto. O bien, un sistema en donde hay un paquete muy amplio, en donde los electores dicen quiénes son los que van a ser los candidatos, y sobre todo quiénes van a entrar a partir de la fuerza de los votos que se emitan por partidos. Es decir, a ver, déjenme decirlo así, ya discutimos con la dirigencia, híjole, oye, es que esto nos mete en un problema de gobernabilidad interna, ya lo sé. Pero si la alternativa que se pone sobre la mesa es desaparecer el RP o crear un sistema de listas semiabiertas, perdónenme, yo, como ciudadano, diría dónde firmo. A lo mejor mañana Monreal vuelve al partido donde salió. No sé si al PRI, pues. No lo sé. Pero lo que quiero decir es, hay muchas maneras de resolver el punto. ¿Qué es lo que plantea el IFD? Pues muy sencillo, mejoremos la proporcionalidad. ¿Y cómo lo planteamos? Vámonos a una integración 50% de Cámara de Diputados, 250 diputaciones de mayoría relativa, lo cual por cierto disminuye el número de distritos electorales, disminuye el costo de la operación electoral, porque el INE tendría que tener solamente 250 oficinas distritales y no 300, y 250 diputaciones de mayoría, y que la mayoría sirva para compensar, la RP sirva para compensar, dije de mayoría, RP, 250, y que la RP sirva para compensar la distorsión de la mayoría. Y en el Senado, vámonos a una fórmula de representación por estados, para que el Estado vuelva a ser un órgano, el Senado vuelva a ser un órgano de representación del Pacto Federal, que ya no hay una lista nacional, que en cada estado se elijan 4 senadores, pero con proporcionalidad pura. Dicho en otras palabras, el partido que alcanza el 25% de votación en un estado se lleva un senador. Si alcanza 52, pues llegas a alcanzar 75, 3. Y si no repartes como es el sistema RP, pues si no te alcanza para la cociente de distribución, pues con resto mayor. 3. Preservar la autonomía de los órganos electorales. Y sobre todo frente a la captura que ha venido operando, lo que estamos planteando en el ITV es muy sencillo. Oigan, quitémosle a la Cámara de Diputados la facultad de nombrar a los consejeros del INE y llevémoslo al Senado. ¿Por qué al Senado? Pues porque es el órgano que nombra a todos los demás órganos autónomos. Y además que se nombre con 3/4 partes, no con 2/3 partes, porque ya vemos que las 2/3 partes pues se compran, o se chantajean, o se construyen de mal modo. ¿Y por qué 3/4 partes? Pues porque eso fuerza el Consejo. Porque los árbitros electorales no pueden ser los árbitros del partido ganador.
o del partido mayoritario. No pueden ser de parte, tienen que ser pactados, tienen que ser consensuados. Y pues elevemos el porcentaje y obliguemos al consenso. ¿Va a haber más complicadas las negociaciones? Pues sí, pero va a obligar a la negociación. Y por cierto, que el Contralor, no estoy hablando de nadie que no conozcan ustedes aquí en el Estado de México, y si no entendieron, pregúntenle al presidente o al secretario, ¿no? Que el Contralor, sí, lo nombra la Cámara de Diputados porque es el órgano que tiene la función de la cuenta pública, pero que lo nombre también con 3/4 partes. Porque esto de que los Contralores sean el alfil político de una fuerza política para estar fregando y minando la autonomía, ya lo vimos. Y por otro lado, que se refuerce el servicio profesional electoral, cosa que los planes A, B y C planeaban desmantelar y garantizar así la profesionalización de las elecciones. Y finalmente, un cuarto punto, reforzar las condiciones de equidad en la competencia y cambiar la forma de distribución tanto del dinero público como del acceso a los tiempos de radio y televisión, que hoy se distribuyen en un 30% de manera igualitaria entre los partidos y en un 70% de manera proporcional. Pues vamos a una fórmula 50-50. La mitad del dinero se reparte de manera igualitaria y la otra mitad proporcional a la fuerza política de cada partido político. El dinero público tiene que ser entendido como una manera de generar condiciones, mejorar las condiciones mínimas de competencia de todos los actores políticos. Y lo mismo con el acceso a los tiempos de radio y televisión. En suma, es una contrapropuesta. Me decía Ciro Gómez Leiva, ¿no es un poco naif? Si estuviéramos en 2048, pues a lo mejor nos pelarían. Pues no se trata que nos pelan, se trata de no nada más decir no, sino poner sobre la mesa propuestas para la discusión. Y ojalá se abra la discusión. Lo de Monreal hoy es un guiño. Ojalá y eso no sea nada más eso, ¿no? Atole con el dedo, si no sea el origen, ojalá, de una discusión de la que al final el principal beneficiado es el partido del gobierno. Porque se trata de la legitimidad de las elecciones que muy probablemente se irá ganando al menos por un rato. Digo, y aquí no hay que pecar de naif, pero que no significa ganar a la mala. O sea, no es dejar a un lado la vieja política de aquella del PRIismo, que era bajo la máxima de que si no gano, arrebato. Porque eso es lo que está la actitud de ella. Frente a todo eso, ¿qué hacer? Estoy terminando, perdóname, apuro el paso. ¿Qué hacer? Híjole. Se reducen a una simple no cruzarnos de brazos. Porque si nos cruzamos de brazos, es decir, si decimos esto ya se acabó y nos resignamos, entonces vamos a terminar ocupando, ejerciendo el papel, jugando el rol del convalidador. Y vamos a ser tan culpables de la desaparición de nuestra democracia constitucional como quienes han sido los autores de la misma. En ese sentido, ¿qué hacer? Yo digo no perder la esperanza. Bueno, si estamos aquí reunidos en la sede del PRD a nivel estatal, en el Estado de México, creo que esto sobra. Saben a qué se reduce. Vienen de una derrota electoral que les llevó a perder el registro a nivel nacional después de 30 ¿cuántos fueron? De 89, 34 años, 35 años. Entonces, digamos, pero lo primero es no perder la esperanza. Si uno abandona la gente, si esto ya se acabó, etcétera, pues ahí sí, entonces sirve. ¿Qué es lo que quiere el autoritarismo? Todos los gobiernos autoritarios buscan que la actitud de sus opositores sea la desesperanza, te vas a tu casa, pues claro, y les dejas el campo libre. No hay que hacerlo, no es fácil, no es bonito aparecer en las mañaneras. Si hay necesidad de salir a aparecer en las mañaneras, no digo con mucho gusto, pero pues toca. ¿Qué les digo? Segundo, reivindicar el pluralismo. Perdón, no podemos permitir que caiga cumpliendo el discurso maniqueo y polarizante de decir que México es el pueblo que gobierna y sus enemigos. Perdón, no. México, que es el tercer punto, segundo y tercer punto los digo juntos, que es ese juego binario. México es un país plural, y perdón que lo diga, sí hay una fuerza política que legítimamente ganó las urnas, con trampas, pero ganó, es incuestionable. Sí, hubo algunas trampas, hubo falta de equidad, etcétera, pero bueno, hay una fuerza política que representa la mayoría y que es el 54%, no el 100%. Hay un 45%
no por las opciones oficialistas. Y los senderos explican o evidencian que este es un voto anti partidos oficialistas, que luego no tiene cómo encauzarse, que no encuentra en dónde acomodarse, que no encuentra expresiones, es otra historia. Pero México es un país prácticamente partido a la mitad. Y eso, a menos que se adopte la lógica binaria de bueno y malo, de amigo-enemigo, pues no es que sea, es una virtud, es parte de nuestra riqueza, que es la diversidad política, y hay que reivindicarlo. 4, hay que evitar todos los espacios institucionales, incluido el espacio público. Se los voy a decir, no como reclamo, ya lo hice hace un rato. Perdónenme, estamos ante una reforma electoral que va a borrar a la oposición del mapa, que la va a borrar, que la pretende borrar. Es increíble que algunos viejos compañeros de lucha que antes propusieron muchos de los ejes sobre los que se transitó la democracia hoy sean los interlocutores y que estén pretendiendo ya ganamos. O sea, parecía que la democracia nada más era esa escalera a la que en alguna ocasión en el Zócalo yo me referí, ¿no? La escalera que le permite a quien tenga los votos ganar, y lo que no se vale es desde arriba tirar esa escalera para que nadie más vuelva a quitarla. Y hoy estamos en esa. Bueno, es muy frustrante, lo digo con mucha franqueza, lo digo en un partido político, ante militantes y la dirigencia de un partido político, es muy frustrante que frente a una amenaza gravísima, porque es el intento de poner el último clavo sobre la ataúd de la democracia procesal, como la de la reforma electoral que fue anunciada, un grupo de, ¿cuántos son? 60 intelectuales, 60 aspirantes intelectuales, 60 académicos, hayamos hecho un bonito merequetén de público a propósito, hablo del IFD, y desde las últimas, esto es el 13 de julio, estamos a prácticamente 3 semanas de esto, que nos han venido menciones de mañaneras, que está en el debate público, encendimos el debate público, no digo si bien o mal, no sé si estamos ganando o no la discusión, ahí está, y ningún partido de oposición ha dicho ni jota de una reforma que los busca desaparecer. Lo digo con un dejo de frustración, y luego me preguntan, ¿dónde creen que están los problemas de los partidos políticos? Pues en buena medida ahí, ¿no? Esa debería ser la bandera. Déjenme ponérselos así, desaparecen ARP. ¿Cuántos diputados se cae el PRD en el ámbito local? No, ¿de veras? ¿Quién sabe por qué quieren desaparecer la ARP, verdad? Pues ahí está. Es decir, a ver, lo digo de veras, en esta lógica de construir juntos. Aquí las batallas por la democracia no son batallas individuales y nadie pretende ningún reconocimiento. Yo creo que estamos haciendo en el IFD lo que nos toca hacer, al costo que nos toca. Y si viejos compañeros de la izquierda, bueno, nunca fueron compañeros míos, y con mi padre no se llevaba bien tampoco, pero bueno, no sé si sí había gente con la que mi padre se llevaba bien, pero que hoy ocupan los cargos públicos con denuncias penales que no tienen ningún sentido. Desde la Unidad de Inteligencia Financiera, denuncias penales. Casualmente, cuando sales a abrir la boca. ¿Ah? Bueno, a ver, se los digo con mucha franqueza, asumo como ciudadano el rol que me toca jugar. Pero sí, por lo menos desearía que los directamente involucrados por lo menos dijeran esta boca es mía. Lo digo en el mejor de los días. Vamos a la última. Y eso implica afectar todos los espacios institucionales, en los medios, los espacios legales, presentar un amparo, una controversia o una acción empresarial hoy, pues sabemos quiénes son los jueces que van a resolver. Pero no hay que dejar de hacerlo, y hay que los partidos, los actores políticos, los demócratas renuncian a las instituciones, se acabó la democracia. Ya, tal. Contribuimos a pagar la luz. Tener el diagnóstico adecuado de lo que pasó. Y eso lo tiene que hacer cada quien. Es decir, los gobiernos pasados no son gobiernos que hayan hecho todo bien, tampoco es cierto que hayan hecho todo mal. Pero hacer un diagnóstico de lo que se hizo bien y hizo mal es la clave, es la base para poder construir una alternativa programática. Si no tiene sentido una alternativa programática, si no está clara la realidad, un diagnóstico real de lo que ocurrió, crítico de lo que ocurrió, pues ¿para dónde vamos, compañeras y compañeros? Y eso me lleva a otro punto, el sexto,
tiene que ver con esta construcción. Construir una tercera programática no significa pretender volver a donde estábamos, He escuchado muchas veces, híjole, ojalá y volviéramos después de lo que ha pasado, ojalá y volviéramos a 2018, mucha gente votaría distinta. Y yo digo, ¿quién sabe? Pero pretender volver a donde arrancó toda esta historia es un gravísimo error. Si esta historia ocurrió precisamente porque existían condiciones que permitieron que eso ocurriera. Lo dice Nadia Urbinate en un fantástico libro que se llama Yo el Pueblo, una potentísima crítica a los populismos contemporáneos. Dice, es un error pretender volver o regresar a donde estábamos antes de que llegaran los gobiernos populistas. ¿Por qué? Porque significa volver al contexto en el que las condiciones, en el que la mesa estaba puesta para que aquellos ganaran. No, hay que resolverlo de otra manera y hay que saber para dónde ir. Discutámoslo si quieren. Pero nos toca a todos construir estas alternativas. Luego, hacer mucha pedagogía pública. Miren, híjole, explicar un sistema electoral es muy complicado. Que si la representación proporcional es mucho más sencillo el discurso del oficialismo foxista, del oficialismo calderonista, del oficialismo peñista, del oficialismo Andrés Manuelista o López Obradorista y de la cual los diputados de RP no sirven para nada, no los eligen, los ponen las dirigencias partidistas, el pueblo no decide. Hay que explicar que no es así. Ese es un discurso simplón, pero pegajoso y efectivista y efectivo. No es sencillo explicar por qué la representación proporcional y el reflejo de la pluralidad, pero hay que empezar a hacerlo y hay que empezar a hacerlo de la manera más sencilla, porque si no, significa vender la plaza. Y finalmente hay que estar preparados con realismo para lo que viene. No está fácil la cosa. La transición al autoritarismo está en fases ya de consolidación, no está en fase de transición, ya está consolidándose, pero si no metemos las manos, corresponsables. Y me voy a la última nada más para despedir. Y termino como me gusta en estos tiempos terminar estas intervenciones. No convocando a marchar en el cuarto estado, digamos, una célebre pintura de un pintor italiano a principios del siglo pasado, la Volpedo. No, citando más bien sí a un autor, y cito debidamente, no voy a hacer que me acusen de plagio y vayan a pensar que quiero ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No quiero. Quiero citar a John King y con esto terminar. John King es un politólogo australiano que escribió un fantástico libro que se llama Vida y Muerte de la Democracia, en donde hace una reconstrucción de cómo a lo largo de la evolución de la humanidad han nacido y muerto democracias, desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Y algo que concluye en ese análisis John King es que las causas por las que muere una democracia dependen de muchos factores, de muchas circunstancias. A veces son guerras, a veces son golpes de Estado, a veces son crisis económicas, ¿no? Pero siempre que una democracia muere, a pesar de las diferencias específicas de cada caso, siempre hay dos factores que están presentes. El primero es que siempre hay alguien o algunos que atacan a la democracia, que la descalifican, que trabajan para acabarla. Esos, dice King, son los culpables de la muerte de una democracia. Y siempre que ha muerto una democracia, siempre hay culpables. Pero el otro factor que siempre está presente es que junto a los primeros siempre hay otros, suelen ser muchos, que por miedo a los primeros, no me vayan a mencionar en la mañana, que por menosprecio, no hombre, no va a pasar nada, no hombre, si México es muy grande, eso no es la primera vez que nos pasa, o si exactamente por indiferencia, a mí me vale esto, no hacen nada y dejan actuar a los primeros, a los culpables. Dice que estos son los responsables. Para que una democracia muera, pues hay necesidad de... Siempre existen culpables de la muerte de la democracia y responsables de la muerte de la democracia. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues por lo menos no convertirnos en responsables y hacer lo que... La cuesta está para arriba, no es sencillo. Hay que asumir con realismo lo que viene. Vienen tiempos muy difíciles, muy feos. La censura, la persecución, el uso criminal de la justicia está ocurriendo. El uso político de la justicia está ocurriendo y se va a agravar, pero pues lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos, porque si no acabaremos volviendo a
recibir 5 preguntas. Les quiero ofrecer una disculpa en la directiva, la disposición de venir cuantas veces sea necesario. Preguntas concretas, les solicito que levantemos la mano a los compañeros que quieran participar y que nos acompañen del lado derecho del templete, por favor, para que puedan realizar sus preguntas muy brevemente, los 5 primeros que lleguen. Muy buenos días, doctor Córdoba. Mi pregunta va sobre el comunicado del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, ¿no? Se llama por una reforma electoral de consenso incluyente para la democracia. Ahí están llamando a este diálogo, a esto. Sin embargo, pues, como usted bien lo tocó, yo siento cuando leí el comunicado, pues que esto precisamente se presta a la simulación, ¿no? Lo vimos con la reforma reciente a telecomunicaciones, llamaron a estos foros, se escucharon todas las voces y al final aprobaron la desaparición del IFT, ¿no? Ahorita ya comenzó la transición al nuevo órgano regulador. ¿No sería mucho más práctico desde la oposición cerrar la puerta a toda posibilidad de reforma? Yo entiendo que el status quo pues era perfectible, sin embargo, como usted bien conoce, el problema del votante mediano, con el Congreso que tenemos, lo más factible es defenderlo. Realizamos de una vez las 5 preguntas, si les parece, para que podamos responder en bloque. Gracias. Muchas gracias, doctor. No mencionó la desaparición de los soples, que yo creo que es delicadísimo, y me parece, usted es el intelectual, el que sabe, el que conoce el manejo, que la propuesta de Monreal abriría a que las boletas fueran espantosamente complicadas e institucionalizar el asunto de los acordeones, ¿no? Porque sería un buen pretexto. Es el candidato más otros 20 y pues entonces sacamos las boletas igual de complicadas. Muchas gracias a los compañeros del PRD por la invitación. Gracias. Gracias, compañero. Muy buenos días, bienvenido a un actor y testigo de los cambios democráticos de este país. La verdad es que me da mucho gusto a mí en lo particular tenerte aquí. Efraín Medina de Atizapán de Zaragoza. 2 preguntas concretas. La opinión sobre el tema del lavado electoral que hubo en el INE con relación a los acordeones, estas elecciones musicales de las autoridades judiciales de hace unos días, y alguna opinión con relación al Frente Amplio Uruguayo y ver si eso como una versión mexicana. A mí me gustan los cómics, ya está por ahí circulando el cómic de Batman Azteca, entonces no sé si la experiencia uruguaya, que a mí me parece muy interesante, un proceso muy lindo, pudiera ser aplicable para nuestro país. Muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Mi pregunta es sobre la oposición, de cómo el régimen, cómo el gobierno ya los amenaza, hace mucha coerción hacia los candidatos de oposición, porque, como bien dice, puede haber un candidato en alguna región, en algunos municipios, que tengan buena narrativa, que tengan esa conciencia cívica, pero por temas de crimen organizado, presión del gobierno, o sea, los amenazan, por más que haya algunos lugares, algunos opositores que tengan esa buena voluntad de realmente hacer la lucha democrática, realmente cuando existen estos factores que coerciben a los actores de oposición, pues realmente es más complicado, ¿no? Hay algunas zonas del país, como la Ciudad de México, que es más complicado por la atención mediática, pero hay muchísimas otras zonas como Chiapas, Guerrero, etcétera, donde existe todo este peligro para ser candidato de oposición, ¿no? Como pasaba antes en el régimen autoritario. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Félix Texta. Muchas gracias por esta maravillosa ponencia que nos ha dado. Yo quiero hacer una pregunta, bueno, más que una pregunta, es una reflexión. Yo considero creo que el tema de la figura de coalición electoral en el aspecto legislativo, tanto en diputados como en senadores, ha sido lo que ha conllevado una gran distorsión de toda la representatividad, ¿no?
Y usted, bueno, quisiera saber su opinión al respecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias de veras por las preguntas. Trataré de ser muy puntual. Voy en el orden. A propósito del llamado al diálogo en el IETD, a ver, que de alguna manera coincide con lo que algunos periodistas de manera crítica nos hacen, no es muy naif esta pretensión, viendo lo que ha ocurrido. Pues miren, es que, a ver, puede ser, y la verdad no tengo mucha esperanza en la que esta mayoría indolente, arbitraria, soberbia, sobrada e hipócrita, ¿no?, como lo revelan los suntuosos viajes de vacaciones de muchos de sus militantes, vaya a cambiar la ruta de lo que han hecho, literalmente, agandal legislativo, y ahora sí se pongan a discutir. Y tienes toda la razón cuando dices que los foros de Parlamento Abierto han sido unas simulaciones monumentales. El punto es que si no juegas, o sea, si frente al autoritario no juegas como demócrata, vas a acabar asumiendo también una actitud autoritaria y legitimando al autoritario, con una diferencia: ellos tienen el poder, nosotros no. ¿Estoy muy esperanzado en la propuesta del IETD? No, la propuesta del IETD pretende ser disruptiva, a propósito. Por eso planteamos que el Senado nombre a los consejeros y no es esa Cámara de Diputados en donde construye una mayoría inconstitucional. Y probablemente no acabe siendo más que una cuestión testimonial. Si en la reforma, pero te diría esto, y es parte de la lógica que yo estoy convencido, no solamente por congruencia pretendo ser un demócrata, no soy imperfecto, pretendo ser un demócrata. Y que he procurado conducirme siempre como un demócrata. Y un demócrata nunca rehuye al diálogo. Mira, a mí me decían, ¿para qué va a la Cámara de Diputados? A la Cámara de Diputados es una celada el 5 de noviembre de 2021. Y fue una celada. En toda la línea, es un día lo voy a contar con más calma, ahora si ya de chongados sin la responsabilidad del servicio público, se las cuento, Fue una celada. ¿Quién ganó y quién perdió? Un día les voy a enseñar las fotos del actual presidente del Senado, todavía por unos días más, saludándonos al final de su intervención, en la que según él me había ofendido hasta de un modo vulgar, diciendo que si mi papá se hubiera revivido o reviviera, se moriría de vergüenza de ver lo que se ha convertido en su hijo. Digo, la vulgaridad se la dejas a otro, ¿no? El monopolio de la vulgaridad se los dejo a ellos, también el monopolio del arbitrio y de la discrecionalidad y de la cerrazón al diálogo. Si como demócrata rehuyes al diálogo, tú le estás haciendo funcional a aquellos, porque aquellos son los que van a ganar. Al final del día pueden ganar, sí, de acuerdo, pero que les cueste. Y hay que dejar testimonio de lo que está ocurriendo. No para hoy, tal vez para mañana. Porque la otra es jugar al juego de ser responsable, de quedarte callado. Y creo que no es el rol que nos toca. Dicho lo anterior, yo no estoy creyendo que nos vayan a hacer caso, Mañana la presidenta Sheinbaum me va a, después de dedicarme 30 minutos el lunes en su mañanera, me va a llamar y me dice, oiga, a ver, Lorenzo, ya, me importa mucho, qué interesante es, me lo explicas, ¿qué no va a pasar? Los autoritarios no pueden así, pero no podemos ser autoritarios frente a los autoritarios. Así no se define la democracia, créeme. Puede ser una postura naif, digamos, y reconozco que al final del día esto es algo que no. Ahora, tú dices, mejor cerrar la puerta a la reforma. Hay que decirlo. Si una reforma va a ser impuesta, mejor que no haya reforma. Si una reforma es para echar a la basura lo que hemos construido, mejor que no haya reforma. Pero ya basta de decir no. A ver, ¿qué pasó con el Poder Judicial? No toquen al Poder Judicial. Pues sí se lo estaba bien, Perdón que lo diga. Había muchísimos pendientes del Poder Judicial. Y si tú dices nada más no, pues estás acabando, miren eso, ¿no? Debemos haber dicho, perdón, a ver, el problema de la impunidad no son los jueces, no son los sabadazos, como decía vulgarmente el presidente, son los ministerios públicos, son las fiscalías, que por cierto ellos tienen en sus manos, son los agentes de la policía.
Hicimos una reforma penal y no capacitamos a los jueces y no a los que detienen. No, pues si te detienen violando todas las normas de proceso, pues los vas a tener que liberar. Nunca hubo una voz que dijera qué era lo que estaba mal del Poder Judicial, y en eso nos equivocamos. No lo hagamos, pongamos los elementos sobre la mesa, cumplamos con ese expediente. Y si encima de todo van a hacer como lo hacen siempre, oídos sordos, y se van a imponer, denunciemos. Sí, si la reforma electoral no va a ser, si los foros son una simulación, denunciémoslo. Y si van a querer imponer, digamos así, no. Pero una cosa no excluye a la otra, digo yo. OPLE, sí, a ver, los OPLE, en el pronunciamiento de la ley de TD no se hace una mención específica, pero yo soy un defensor del sistema que tenemos, Lo digo así de sencillo, si desaparecen los OPLE, que es el planteamiento que trae el oficialismo de hace rato, todo se va a federalizar y eso le va a generar una situación inmanejable al INE. Te los digo después de haber conducido orgullosamente a una institución que creo que es la mejor institución del Estado mexicano, tenemos sus capacidades técnicas, profesionalismo, capacidad de resiliencia, etcétera, 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 etcétera. Si el INE va a tener que hacerse cargo de todas las elecciones locales, el INE como está no está hecho para eso. El INE no tiene estructuras municipales, como si las tienen los OPLE, aunque sean eventuales. Y a mí me preocupa mucho que los problemas, las problemáticas, el INE no está en el día a día de los problemas locales. El INE no organiza elecciones de usos y costumbres. Sí, hay muchas funciones que cumplen los INES, y además los OPLE, que además sirven de catalizador en el plano local de las problemáticas locales. Ok, las problemáticas locales y municipales se van a resolver todas en Viaducto Tlalpan, allí en el centro. Yo creo que no, que tiene un sentido mantenerse, hay que mejorarlo, que ni qué. Bueno, ahí están los OPLE. Monreal, ¿qué no es una clave para los acordeones? Bueno, a ver, digo, sí, hay que evitar los acordeones, pero no, a ver, no deslegitimemos una figura por las trapacerías que están haciendo, denunciemos las trapacerías. En Holanda hay listas abiertas y les funciona bien el sistema electoral en Holanda. Pues aspiremos a hacer Holanda, digo, no quiero caer en la lógica de Dinamarca, Holanda, pero aspiremos a hacer las cosas bien. ¿Me explico? Ahora, los acordeones funcionaron sobre todo aquí porque no había más que de una, o sea, eran votaciones individuales. Si hay listas de partidos, pues a menos que desde el gobierno quieran mandar los acordeones del PRD o del PAN, es decir, entiendo el riesgo, y es un muy buen planteamiento, me llevo, digamos, la reflexión para hacerlo ahora. Cuidado. Tampoco creo que Monreal sea un demócrata convencido que de buena onda y dispuesto a pagar cualquier cosa. Algo, digo, la historia enseña que cuando te plantean algo mejor le das 3 vueltas porque hay plan con maña, ¿no? Entonces, planteémonos eso y analicémoslo. Pero no descartemos de entrada las posturas, y menos cuando son posturas que por primera vez se salen de la lógica absolutamente monocorde que nos hace imponer el sistema. Y eso es algo que Efraín, la opinión sobre los acordeones del INE. Te invito a que me leas, Efraín. A ver, y lo que pasó ayer con el INE. Ayer publicó una videocolumna en Latinos hablando justamente de esto. A ver, lo digo de manera muy sencilla. ¿Es una vergüenza? Bueno, por lo menos el INE, a diferencia de lo que pasó hace unas semanas en donde hizo como si los acordeones no hubieran existido y no hubiera pasado nada, por lo menos ayer determinó que los acordeones son ilegales y implica sanciones. Que las multas son una vacilada, pues sí, las multas son una vacilada y además ahora resulta que las van a pagar en las cómodas mensualidades. Digo, yo ponía en mi columna hacía la siguiente reflexión: el sueldo disminuido, ya ganando menos el sueldo de un mes de uno de los futuros ministros le va a sobrar para pagar la multa y además gastarse, pagar eso, ¿no? O sea, pero a ver, pero no, el asunto no es más allá de esto, que es ridículo, y en eso tenía razón también. Si hay prensa, cítenme completo. En eso tiene razón también. Si vamos a poner estas multas, mejor no las pongamos. No, tiene razón en criticar lo ridículo de las multas. No, si hay ilícitos, tiene que haber multas, y las multas tienen que ser de tal magnitud que efectivamente inhiban la comisión en el futuro de las sanciones. Perdón, que es eso de que mejor, no hay ilícitos, pero mejor, si se va a multar como quieren multar, mejor háganme caso a mí, no multamos nada. No, perdón, señora, no es así. Dicho eso, lo que sí es cierto es que el tribunal puede tirarlas, y seguramente las va a tirar, si no está más entregado que nadie. Pero entonces va a ser ridículo, porque entonces va a ser una elección en la que no pasó nada, ¿de veras?
carguen con su descrédito y su desprestigio. Y si por el contrario valida las sanciones, aunque sean ridículas, fíjense el mensaje que hoy al menos ya mandó el INE. Los 9 ministros de la Corte, los que son responsables de garantizar la constitucionalidad y la legalidad del orden político mexicano, llegaron violando la legalidad a sus cargos. El dato es potentísimo. Frente Amplio Uruguay, me gustaría, no me encanta, y me gustaría ser Uruguay en todos los sentidos, en términos de desigualdad y demás. ¿Cuál es la clave del Frente Amplio Uruguayo? Déjenme nada más decirlo. A ver, yo creo que la gran virtud es que el Frente nunca desnaturalizó a los partidos que integran el Frente. Y todos mantuvieron su identidad y fue un mecanismo efectivo, ha sido un mecanismo efectivo de acceso al poder. Pero sobre todo, porque cuando el Frente ha ganado, el Frente no ha sido solamente un mecanismo electoral, sino también se ha traducido en una coalición de gobierno. Y es lo que nunca existimos en México. Traducción. Las amenazas candidatas. Sí, y es muy preocupante que además hoy entre esas amenazas, que no solamente está en la persecución penal, el uso de la violencia política de género como una amenaza política, etcétera, etcétera, además de censura, exista la amenaza que tiene el crimen organizado. Y ese es un problema gravísimo. Cierre. ¿Qué nos toca? Miren, si a mí me gustara una vida tranquila y sin amenazas, perdón que lo ponga en primera persona, pero es la manera más fácil de responder esta pregunta, no estaría haciendo lo que hago. Así de sencillo. Y si hoy hago lo que hago es por la tranquilidad, no de que no me vayan a amenazar. Me amenazan todos los días. El tipo de menciones en los libros de texto, perdón, que los pongan en los libros de texto, en la misma página y en la misma secuencia histórica en la que está Hitler, el genocidio de Ruanda, el genocidio de Armenia. Híjole, ahora yo estoy en la página de los grandes genocidas de la historia. Así se le está enseñando a los niños de primaria la historia. No es bonito, ¿eh? Pero si eso es lo único que tienen contra mí, una llamada producto del espionaje, de un delito que se reproduce cada vez que la presidenta lo menciona y lo... Por cierto, si algo es ilícito, es ilícito, y lo es siempre. Por eso estoy litigándolo jurídicamente. Es que no tengo cola que me quite y vivo muy tranquilo. Si lo más grave es como me referí a un chantajista, no a las comunidades indígenas como se anda vendiendo, a un chantajista que llegó a pedir dinero al INE y burlonamente en una conversación privada, yo me río, algo estuvo mal, algo que disculpe públicamente, con él es la cruz que voy a tener que cargar, con esas, pero si es lo único que tiene, yo vivo tranquilo. No es fácil, amenazas también he recibido, no del crimen y espero nunca recibirlo. No es fácil, pero yo digo, como partidos, pues también, ¿a quién se postula? Es una manera. Si vas a postular a alguien que cuando le saquen y gana, no sé, una senaduría, y le sacan el expediente judicial y acaba votando la reforma judicial, pues la culpa no es, como decía el presidente de ese partido, ¡ay, es un traidor! No, a ese alguien lo puso. Entonces, a ver, lo demás, pues es la tragedia en la que vive el país en términos de la presencia del crimen organizado y eso es algo muy grave. Pero finalmente, Félix, lo de la coalición electoral, a ver, tienes toda la razón. Si el problema de la sobrerepresentación es que hubo una simulación, un fraude a la Constitución utilizando las figuras de la coalición electoral. Eso lo hemos dicho y eso es lo que ocurrió en el año pasado en el Congreso, validado por el INE y por el Tribunal. Dicho lo anterior, pues algo está mal. Yo lo que digo a estas alturas es que quitemos la figura de la coalición electoral y vayamos solamente por figuras de candidatura común. O interpretemos la Constitución, la ley como debió interpretarse a la luz de la Constitución y a la propia Constitución de manera armónica con lo que la Constitución pretendió expresamente en su momento, y es que la figura de la coalición, aunque la Constitución en el 54 dice partidos políticos, deben tenerse partidos políticos o coalición, que es como originalmente ocurría. En 96, cuando se introdujo esta norma, a los partidos políticos se les daba el mismo trato que a las coaliciones, o a las coaliciones se les daba el mismo trato que si fueran un partido. Bueno, pues es la esencia, hay que reivindicarlo. Si se hubiera interpretado la Constitución así, no tendríamos esta sobrerepresentación que hoy tenemos. Así que quienes lo interpretaron son de manera responsables del desastre que ocurrió a partir de entonces.
Entonces, pues estas son de las cosas que habrá que reformar, aunque si la reforma electoral va a ser para constitucionalizar esto, como decías tú al principio, tendremos que decir no a esa reforma electoral, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad ha sido un privilegio. Discúlpenme nueva cuenta, quitando como si tuviera deudas con Muchísimas gracias, doctor Lorenzo. Le pido por favor al diputado Omar Artea que nos acompañe para unas palabras finales. Y aprovecho para solicitar al propietario de una camioneta Hilux negra que nos apoye moviendo su vehículo porque está obstruyendo la entrada en nuestro país. Pues muchas gracias, porque la verdad esta ponencia pues nos ilustró mucho a todos, agradecerte de verdad, no solamente en el ámbito práctico, sino también en el ámbito técnico particular. Tenemos que entender que la democracia, si es imperfecta en México, por lo menos había democracia, y hoy tristemente vemos que se está deformando la democracia en el país. Entonces a mí me queda más que agradecerte de verdad tu presencia, esta excelente ponencia. Quisiera darte solamente un presente, no quiero alargarme más porque vas corriendo, y creo que es importante que todos les demos un fuerte aplauso al compañero Lorenzo Córdoba por este excelente ponencia. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Lorenzo. Eres libre. Pues agradecemos nuevamente a todas y a todos nuestros compañeros.